Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Casita de Pam. Por si no me conocen, mi nombre es Pamela, pero me pueden llamar como quieran. Y como ya lo había prometido, hoy les traigo un nuevo episodio antes de que se acabe el mes de junio. Si eres nuevo o nueva por aquí, me alegra que estés, que te hayas unido a esta pequeña comunidad. Así que nada, empecemos. El episodio de hoy trata sobre heridas de la infancia, que es un tema que me parece muy importante de conversar. Y yo lo charlé la primera vez con mi hermana, cuando ella se sinceró conmigo y cuando también hablamos sobre mis padres y la forma en la que se comportaban y cuando supimos sobre su pasado. Fue ahí donde pudimos comprender el porqué de su comportamiento, el porqué de su manera de ser actualmente. Así que espero que esto les ayude un poco a comprenderse a sí mismos y a comprender al resto. Y para entender mejor todo esto, pues voy a decirles la definición de lo que son las heridas de la infancia. Son patrones que repetimos según aquello que vivimos en nuestros primeros años de vida. Puede surgir a partir de experiencias muy dolorosas o experiencias traumatizantes o pequeñas dificultades que de alguna manera llegan a herirnos profundamente, ¿no? En base a esto desarrollamos ciertas conductas para sobrevivir o tolerar todo lo que hemos pasado, de alguna manera para afrontar, entre comillas, esas vivencias. Y estas heridas las podemos venir arrastrando y arrastrando hasta la actualidad, porque el nombre dice heridas de la infancia, ¿no? Pero no quedan en la infancia si no llegamos a sanarlas como se deben. Y bueno, tampoco nos dejan seguir adelante. ¿Y cómo se muestran estas heridas de la infancia en nuestra actualidad? Pues se convierten en máscaras o corazas que nosotros mismos llegamos a formar en base a todo ello que nos ha dolido para, digámosle, intentar satisfacer las necesidades que nuestro niño pedía y no tuvo. Y de alguna forma nos convertimos en aquellos adultos que necesitábamos cuando éramos niños. O simplemente nos cerramos al resto y ponemos barreras y barreras para que el resto no llegue a conocer aquello que nos duele o nos ha dolido en ese entonces. Y miren, no soy ninguna experta ni nada en absoluto, pero creo que hay ciertos conocimientos que he llegado a adquirir que creo que puedo compartirles. No con exactitud, no puedo decirles que he llegado a tener la respuesta correcta a todo, pero si algo de acá les ayuda, pues creo que puedo calificarlo como bueno mi consejo. ¿Ok? Entonces, si queremos reconocer estas heridas, vamos a recordar nuestra infancia, a explorar cada emoción que provoca ese dolor para poder perdonar a aquellos que nos hirieron y para poder soltar. En plan, imaginarnos a nosotros, imagínate a ti cuando tenías 5 años, cómo era tu entorno, cómo era tu casa, cómo era tu habitación, cómo era la cocina, cómo te vestías, dónde o con qué jugabas, cuál era tu juguete favorito, dónde solías pasar más el tiempo y con quién te sentías más seguro en tu hogar, ¿no? A quién le pedías jugar, a quién le pedías conversar en ese entonces. Hay que tomarnos un tiempo para eso. Y aparte de recordar todo esto, pregúntate ¿qué hubieses querido que tu papá, que tu mamá, que tu hermano o que aquella persona que te haya cuidado en ese entonces haya hecho por ti? ¿Qué hubieras deseado en ese entonces y no haya hecho también? ¿Qué hubieras deseado o qué cosas te dijeron que te llegaron a doler profundamente? Y que ahora tal vez lo tomas como broma y se lo dices a cualquiera, ay, jaja, a mí me decían esto, a mí me humillaban de tal forma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Hay diversas heridas de la infancia que las voy a nombrar nada más porque no soy experta, pero que he buscado y de alguna manera lo reconozco en la gente que me rodea. Por ejemplo, la herida de la humillación, que se muestra en la adultez como una timidez extrema o una prepotencia o el masoquismo, o simplemente
la humillación constante, la humillación interna constante. Si te humillaron de pequeño, tú deseas o tú constantemente estás humillándote a ti mismo diciendo: lo hice mal, esto horrible, esto que acabo de hacer está pésimo, no sirvo para nada, tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mucho mejor porque no llego a cumplir con mis estándares. Esta herida lo he visto en uno de mis padres. Siento que cuando fue muy pequeña esta persona le dijeron que nada de lo que hacía era suficiente, que era inservible, a pesar de que su infancia fue interrumpida, que no le dejaron explorar todo lo que un niño debe. A pesar de ello, a esta persona la humillaban constantemente. Y actualmente se refleja cuando, digamos, le hace algo, se viste de tal forma o, qué sé yo, prepara algo y, por ejemplo, nos dice a nosotros: lo he hecho horrible, está feo, me hubiera quedado mejor, no me gusta cómo hago esta cosa, no me gusta cómo hago esto. Me veo mal hoy, me veo mal mañana y seguiré haciéndolo, ¿no? Y duele ver que no pueda sanar esa herida ni con el paso del tiempo, ni a pesar de que mi hermana y yo, de que nosotras le digamos: oye, tú eres así porque tus padres o tus tíos o tus hermanos, que vienen a ser mis tíos o mis abuelos, te hirieron de esta forma. Pero el adulto, cuando llega a esa edad, puede tender a ser muy orgulloso. No quiere aceptar ni sus errores, ni los errores que lo hicieron llegar a este punto, que no son suyos, sino los de sus padres o de aquellos que cuidaron de ellos en su momento. Entonces, es muy difícil, pero de alguna forma mi hermana y yo tratamos de decirle a esta persona que es valioso, que no merece ser humillado de esa forma, ni por sí mismo ni por nadie, que no debe permitirle a nadie que le diga eso, ¿no? Esos comentarios tan negativos, porque le hace mucho daño, le ha hecho daño desde muy pequeño o pequeña y no es justo, ¿no? Otra herida emocional puede ser la falta de cariño, que también ambos de mis padres lo han tenido, pero se muestra en cada uno de diferente manera. Por ejemplo, si a uno le faltó cariño, puede estar buscándolo constantemente en nosotras, sus hijas. Y si al otro le faltó cariño también, le es muy, muy difícil demostrar cariño al resto. Uno como hijo puede querer buscar afecto de aquel que no le da. Uno como hijo puede también rechazar el afecto demasiado, no sé, invasivo por parte de nuestros padres, ¿no? Porque a veces queremos nuestro espacio personal. Pero si no entendemos que estos padres han tenido una infancia muy dolorosa, muy traumante, buscan aquello que no han tenido de pequeños, pues no va a haber una muy buena relación y les haríamos mucho más daño a nuestros padres. Y lo que queremos es mejorar, es avanzar. Entonces, de alguna forma, si tú tienes un padre así, o una madre así, o un familiar así, que le ha llegado a doler en lo profundo muchas cosas y que ahora lo toma como broma, ahora lo toma como que, sí me pasó eso, pero yo he sido fuerte porque así era la crianza en ese entonces. Así era la crianza y así se criaban mejor las personas, pero mira a todas las personas, a todos los adultos de aquellas generaciones, lo heridos que están, los traumas que cargan y la forma en la que ellos también tiran todo ese trauma a sus hijos y les va mucho peor a ellos, ¿no? Como que se desahogan, se desfogan con ellos y tampoco es justo. Otra herida de la infancia puede ser la injusticia. Cuando uno de cualquier imagen adulta le haya prometido algo a ese niño y nunca haya cumplido con sus promesas. Ese niño crece con la idea de que pues ninguna promesa es válida, que me pueden prometer y prometer, pero yo no debo creer en nadie ahora. No puedo creer en nadie. No debo confiar en nadie tampoco. Y debo de ser una persona autoritaria, debo ser una persona solitaria, debo ser alguien que sea reacio con el resto, ¿no? Que tenga esa imagen de frío, ¿no? De calculador. Porque nadie ha sido justo conmigo y nadie merece que yo sea justo con ellos. La herida del rechazo es muy, muy común en tantísima gente. ¿Por qué? Porque no quiere volver a sentirse rechazado por nadie. Si ha sido rechazado en su infancia, mucho peor va a querer serlo ahora. Puede tender a ser alguien que huye del resto o que quiere comunicar sus emociones o sus sentimientos, pero va a huir antes de que alguien huya de él o de ella.
Por ejemplo, yo quiero a tal persona, a mí me gusta tal persona y las cosas van avanzando, ¿no? Las cosas van avanzando de buena forma, pero yo voy a irme antes de que él me deje o de que él me rechace o de que él o ella me diga que no. Yo voy a tender a ser una persona tal vez solitaria o insegura de alguna forma porque no quiero que alguien me rechace. Entonces, de alguna forma, no llegamos a formar esas relaciones que queremos, esas relaciones estables, porque siempre va a haber el ir y venir y nunca afrontarlo. Otra herida puede ser la anulación de emociones. Cuando ese niño o esa niña le han dicho que llorar, que enojarse, que reírse excesivamente es malo, ese niño o esa niña crece como un adulto frío o alguien demasiado impulsivo. Incluso se muestra bastante en los pequeños desde muy chiquitos, desde muy niños, vale la redundancia. Y justo conversé sobre esto con una amiga hace poco que la vi. La charla fue muy enriquecedora. Me comentó sobre uno de sus primitos a quien ella había cuidado cuando era muy chiquito, recién nacido, y no lo vio hasta ahora que ya está un poquito grandecito, ¿no? Que ya está en el colegio y tiene que hacer sus deberes por sí mismo. Me contó que ese niño tenía mucha rabia acumulada, demasiada, ¿no? Y que le pidieron hacer algo tan simple como hacer su tarea solo o avanzarlo y tal, y no quería. Tanto así que lloró, gritaba, pataleaba demasiado fuerte. Y bueno, los abuelos o los tíos por ahí trataban de decirles, déjalo. Y todo ese tipo de cosas, no te le acerques, no lo consientas porque va a ser alguien muy mimado y siempre que llore va a hacer lo mismo y así se va a acostumbrar. Entonces ese niño puede tender a ser alguien muy impulsivo. Tal vez no pueda controlar sus emociones porque nunca le enseñaron a hacerlo o porque nunca le escucharon, porque nunca le dijeron, está bien, entiendo que esto te frustre, entiendo que esto te enoje, entiendo que esto te haga sentir muy triste. Si nunca le dijeron eso, pues va a crecer muy mal. Y esto de la anulación de emociones lo vi también en alguien muy cercano a mí, alguien que quiero muchísimo. Y cuando supe sobre su infancia, me dolió mucho porque veo la persona que es ahora y es alguien tan maravilloso que ha afrontado por tanto, ha pasado por tanto, que no parece que ella haya tenido ese tipo de heridas o que aún las tenga, pero no las demuestra de mala forma, ¿saben? El tipo de anular las emociones que cuando alguien era niño no podía llorar porque era hombre, porque era el niño de la casa, porque estaba entre el medio de sus padres, de quién hacía lo correcto y quién no, quién estaba en la razón y quién no. Entonces él o ella no podía llorar porque no tenía derecho, porque empeoraba las cosas, porque, no sé, no era válido. Otra de las heridas de la infancia puede ser, bueno, como ya lo mencioné, el arrebatarles la infancia, que también lo he visto en muchas personas e incluso en cada persona cercana que tengo. Cuando le arrebatas la infancia a un niño, ese niño tiene que valerse por sí mismo, tiene que afrontar situaciones que nunca tuvieron que estar a su cargo, que nunca debieron dejárselas, pero así pasó. Tal vez, hablando de nuestras generaciones, de nuestros padres, a ellos los hicieron crecer muy rápido porque tenían que hacer las cosas del hogar, porque no había dinero, porque alguien tenía que asumir ese cargo. Y bueno, alguien lo asumió y fue ese niño o esa niña. Ese niño o esa niña tuvo que ser madre y padre para sus hermanos o para sí mismo. Nunca le dieron ese derecho a jugar con alguna muñeca, con jugar con algún peluche, en divertirse con sus amigos, en divertirse con sus padres, porque tuvo que crecer, tuvo que madurar rápido, no pudo explorar las emociones que un niño necesitaba en ese entonces. Y se muestra en la actualidad con la máscara, con la coraza de la frustración constante. Y sí, es muy real. Son tantas heridas de la infancia que ya ni sé cómo se clasifican, que son diversas, que no siempre se van a mostrar de la forma en la que yo se los comento, pero es la forma en la que yo he visto a muchas personas, que incluso deben faltarme más y más, pero por ahora creo que esas son las que más recuerdo. Y por ejemplo, otra herida de la infancia que voy a mencionar, que es más personal, es la de, no lo sé, de alguna forma el sentimiento de rechazo o la anulación de emociones. Una mezcla de eso, ¿ok? Porque cuando yo era chiquitita, niña, si mal no recuerdo, lloraba mucho, lloraba hasta gritar fuerte. Y sí, obviamente para cualquier persona el llanto de un niño, el llanto de una niña que ya puede incluso llegar a los gritos es estresante, peor si vas en un transporte público, si estás con un dolor de cabeza terrible. Es muy difícil que alguien sea lo suficientemente paciente para controlar, para tranquilizar a ese niño o esa niña. Y bueno, yo era así, no sé, algo me frustraba, yo era de gritar y llorar fuerte y así, que no, que me iba a mi cuarto y así. Y seguía llorando en la mesa, a veces sí me quedaba para que a ver si alguien me hacía caso. Y ya pues a veces no, a
veces ya llegaba a cansarles y pues yo no recibía esa validez emocional que necesitaba. El decirme, mira, o sea, yo lo veo ahora en muchas crianzas, veo videos incluso en TikTok de muchas madres, muchos padres que crían a sus hijos de manera responsable, que validan sus emociones, que les dejan crecer de una manera segura, en un entorno seguro y todo ello, ¿no? Y a veces uno hubiera querido de niño ser escuchado, ser abrazado nada más, simplemente hasta que ese llanto se detenga, hasta que ese enojo pase, hasta que esa pataleta pase, ¿no? Uno hubiese querido todo ello, uno hubiese querido tener presente a sus padres también, o que les digan tales palabras, o que hagan tal cosa por ellos, o que cumplan sus promesas. Uno hubiese querido tanto, uno hubiese deseado tanto por parte de aquellos que los cuidaron cuando eran niños. El impacto de alguna frase o palabra es muy diferente a que nos lo diga un extraño versus a que nos lo digan nuestros padres, nuestros hermanos o aquella figura de adultos que hemos tenido en ese entonces, porque de pequeños solemos creer que los adultos siempre tienen la razón, siempre lo saben todo y siempre están en lo correcto. Entonces escuchar cualquier frase que se refiera a nosotros y que nos ponga una etiqueta de algo como inservible, como mimado, como no sé, como gritón, llorón, gordo, gorda, feo, flaco, flaca y más cosas, llega a ser muy hiriente, mucho más a que nos lo diga un extraño. Y peor aún si esa persona, si esos cuidadores no se disculparon con nosotros nunca, lo vamos a arrastrar hasta ahora. Es muy necesario charlar sobre esto. Si tienes un tiempo para dedicarlo a charlar sobre esto a aquellos que cuidaron de ti o a aquellos que tienes alrededor, hazlo. Siempre va a ser muy necesaria esta conversación porque uno llega a abrirse bastante cuando habla sobre esto. Yo lo hice y espero que alguno de ustedes también lo haga, porque creo que ninguna crianza de nosotros ha sido o es perfecta. Ha tenido sus altos y bajos, porque nadie nace aprendiendo a ser padres. Nadie nace sabiendo nada. Todo lo aprendemos con la vida. Entonces eso, aprender a perdonar esto, pese a que haya sido muy doloroso, hay que perdonarlo para poder sanar y seguir adelante y poder formar relaciones sanas con el resto. Bueno, es otro día y es julio. No pude cumplir con mi promesa porque he estado algo mal estos días. Quiero decirles que les mando un abrazo porque sé que hablar sobre nuestras heridas de la infancia es muy complicado y llegamos a tocar ciertas sensibilidades. Entonces yo también pasé por eso, creo que todos hemos pasado por eso. Abrácense a sí mismos, perdonen así no les hayan pedido perdón, perdónense a sí mismos y espero que puedan seguir adelante. Y ya, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado escuchar todo lo que he dicho y si quieren compartirlo con el resto están en todo su derecho. Cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao.